Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Gabriel Boric se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile. El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, tiene en su programa de gobierno una ambiciosa agenda de cambios, con reformas al sistema de pensiones, al tributario y la salud, entre otras, que responden en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019. Pero no será un camino fácil. Retos y desafíos del gobierno de Gabriel Boric. Hoy analizamos este tema en Justo en la Diana. Boric se convirtió en el presidente con mayor número de votos recibidos en la historia de Chile, más de 4,6 millones, cuando se habían escrutado prácticamente todas las mesas. Además, consiguió algo que ningún otro candidato en Chile había logrado desde el retorno de la democracia en 1990, ganar un balotaje después de haber salido segundo en la primera vuelta. Vamos a recordar ese triunfo electoral. A pocos metros de la Moneda, los simpatizantes esperan con ansias a Boric. Su victoria es arrasadora, casi el 56% de los votos frente al 44% de su rival. Y su primer discurso para reiterar que será el presidente de todos. Sé que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla. Mujeres, pueblos originarios, cambio climático, derechos humanos, respaldo al proceso de la nueva Constitución, muchos fueron los temas que abordó. Kast reconoció rápido la derrota, tuiteando una foto felicitando por teléfono a su oponente. Y como es tradición, videoconferencia del presidente saliente y el ganador. Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos. Para ese momento ya eran miles los seguidores que empezaban a festejar en las calles de Santiago. Esperamos unidad, esperamos paz, esperamos tranquilidad y ante todo esperamos sentido social. Muchas esperanzas de cambio puestas en quien salió de las manifestaciones estudiantiles hace una década y ocupará la Moneda a partir de marzo. Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a la Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro izquierda y centro derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia en 1990. En su discurso de investidura, el nuevo presidente habló sobre la necesidad de redistribuir la riqueza, realizar reformas necesarias en materias de seguridad, la salud, la educación y la reforma constitucional también estuvieron presentes en sus palabras. La ambiciosa agenda del presidente chileno Gabriel Boric incluye 18 elementos fundamentales, los cuales fueron debatidos con la ciudadanía a través de mesas directivas que se realizaron entre septiembre y octubre del año pasado. De ese proceso se levantaron un total de 13.250 propuestas programáticas. Boric ha definido en su agenda 53 cambios concretos para transformar el país tras años de aplicación del modelo neoliberal. El nuevo presidente planea terminar con el actual sistema de pensiones y asegurar una compensación mínima de $250.000 para todos los mayores de 65 años, incluyendo a los 2,2 millones de jubilados actuales. Además, propone construir un plan de reactivación económica con trabajo decente entre el gobierno, empresarios, trabajadores, academia y sociedad civil. Al respecto, proyecta crear nuevos puestos de trabajo para poder reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. El gobierno de Boric también planea llevar a cabo una iniciativa de activación educativa integral que parta desde las comunidades e incluya materiales de apoyo escolar, mejoras en la infraestructura y un programa de bienestar emocional. En cuanto a derechos humanos, Boric creará una comisión calificadora permanente para revisar los casos de violaciones de derechos y víctimas de homicidios, torturas y desapariciones ocurridas en el régimen militar de Augusto Pinochet. Otro de los principios de la agenda es crear un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana y lograr una reforma estructural de la Policía de Chile. Es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido,
ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial. Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país. Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad. Y algunos se acordarán también de las 1800 horas corriendo alrededor de la moneda por la educación. Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes, y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia. Vamos a enfrentar el problema de la delincuencia enfrentando la desigualdad social que es su origen y también con una reforma a las policías que asegure presencia en los lugares donde más se necesita, que aumente la efectividad de la investigación y que se concentre en las organizaciones criminales y de narcos que destruyen nuestros barrios. Le doy un mensaje a quienes han hecho de la delincuencia algo común y que creen que pueden vivir en la impunidad. No quiero frases grandilocuentes, quiero decirle que los vamos a enfrentar con la comunidad, Y quiero decir también que necesitamos reparar las heridas que quedaron del estallido social. Vamos a retomar el control de nuestras fronteras y trabajaremos junto a nuestros países hermanos para abordar de manera colectiva las dificultades que conlleva el éxodo de miles de seres humanos. No nos olvidemos nunca que son seres humanos, por favor. Trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y de despojo. El reconocimiento a existir de un pueblo con todo lo que eso implica será nuestro objetivo y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas. Sí, con todas las víctimas. Cultivemos la reciprocidad. Es un placer para el equipo de Justo en la Diana contar con la participación de Paola Dragni, periodista chilena y corresponsal de Telesur en esa nación. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Tremendo gusto saludarles a ti, a toda la audiencia y también a ese pueblo valeroso, al pueblo de Cuba. Tantas veces que he estado en esa isla, tantas cosas que aprendí de la dignidad del pueblo cubano, de cómo resistir justamente los imperios que no nos permiten la autonomía a los distintos pueblos, especialmente de América Latina. Así es que para mí es un placer poder compartir con ustedes hoy. Para comenzar con el análisis, el gobierno de Boric empieza con una lista de prioridades amplias donde se incluye impulsar la economía, renovar el sistema de pensiones, el proceso constituyente, así como cambios en la salud y la educación. ¿Qué posibilidades reales tiene de concretar estas medidas cuando el sector privado maneja una parte importante de esos sectores? Bueno, yo creo que esa pregunta es realmente la clave de los desafíos que tiene el presidente Gabriel Boric. Yo también me la hago. Me la hago día a día como periodista, me la hago día a día como chilena, que intenta comprender cómo se puede avanzar o salir de un neoliberalismo salvaje como el que tenemos instalado en Chile hacia un proyecto colectivo. Es tremendamente difícil, porque el neoliberalismo chileno, como ustedes bien saben, ¿verdad?, es un modelo que se implanta durante la dictadura de Augusto Pinochet a sangre y a fuego. Para que este modelo haya calado tan profundamente como está hoy en la sociedad chilena, hubo torturas, asesinatos, desapariciones, no fue gratis, no fue simplemente la experiencia de un modelo económico, sino primero la eliminación de un grupo importante y clave de la sociedad que nos invitaba a pensar un mundo distinto.
Luego viene una orfandad tremenda de distintas generaciones que se criaron bajo el yugo de la dictadura de Augusto Pinochet y posteriormente bajo el sistema económico de los primeros años de la democracia, ¿verdad? Con la concertación, donde se pactaron una serie de cuestiones económicas que es muy difícil hoy día de destrabar. Por ejemplo, el sistema de fondo de pensiones de las AFP. Este es un sistema que privatiza el ahorro del trabajo de las y los chilenos. Es decir, tu capitalización, ¿verdad?, para la vejez, para tener una jubilación, es un asunto privado que se transa en la bolsa. Las previsiones de los chilenos, es decir, los ahorros previsionales de las jubilaciones futuras, son el cajero automático de las grandes empresas para poder tener liquidez. Están al centro del modelo neoliberal. Es muy difícil, hay muchos proyectos, muchas propuestas para ir transitando de este modelo, pero yo no soy optimista en lo absoluto, porque va a ser muy difícil para que el gobierno del presidente Gabriel Boric pueda, ¿verdad?, modificar internamente la estructura y el funcionamiento. De hecho, da señales, porque el Ministerio de Hacienda, que es el que acá administra justamente los modelos, distintos modelos económicos para aplicar en las distintas áreas de desarrollo social, el ministro, ¿verdad?, de Hacienda es claramente un economista neoliberal. Ha dicho muchas veces cuál es su postura respecto de las AFP. Es que tu pregunta, yo creo que por ahora, más bien la invitación es a buscar la respuesta en ir mirando, ¿no?, en ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer finalmente el presidente Gabriel Boric. Boric dijo en su discurso de investidura que llegó al poder porque vino de abajo, desde las manifestaciones estudiantiles. Ahora tendrá entre sus reformas la transformación estructural de los carabineros de Chile. ¿Cuáles son las barreras que enfrenta el nuevo presidente para esos cambios que quiere hacer en materia de seguridad? Bueno, Diana, esa también es una pregunta bastante compleja, porque si uno mira la estructura de Carabineros de Chile, es una policía militarizada, con una gran tradición prusiana, donde hay además escalafones de clase que muestran un poco y reflejan, ¿verdad?, este clasismo de la sociedad chilena al interior de Carabineros de Chile. Pero además, también por otro lado, uno mira y son estas estructuras militares y policiales las únicas que conservaron los sistemas de salud y de seguridad para la vejez, como lo haríamos en un gobierno o en un estado socialista, ¿verdad?, con fondos solidarios, con jubilaciones que son lo mismo que ganabas cuando estabas activo en tu vida laboral. Es decir, cuando se hace la privatización de los fondos de pensiones, no se toca ni a las Fuerzas Armadas ni a las policías. Esto es lo primero. Y esto no lo van a soltar porque son privilegios tremendos, privilegios para nosotros, ¿verdad?, que estamos sometidos a la dictadura de la economía de mercado acá en Chile, incluso en cuestiones tan tremendas como la vejez o la salud o la educación. Luego de la dictadura se consolida, ¿verdad?, esta policía que trabaja a la par con la represión de un Estado que tiene que garantizarle las condiciones al neoliberalismo. Y la policía, Carabineros de Chile, es usada por los gobiernos posteriores a la dictadura de la misma forma, es decir, Carabineros de Chile hoy día está al servicio de las grandes empresas forestales en el sur del país que han usurpado los territorios para eliminar los árboles nativos y hacer plantaciones de bosques, entre comillas, porque no son bosques, son plantaciones de monocultivo que permiten la explotación de la madera. Ahí Carabineros de Chile ha tenido desde hace 30 años, 40 años, un rol estratégico para reprimir a el pueblo mapuche que se resiste a esta usurpación territorial y más bien quiere recuperar esos territorios. Una policía que ha estado al servicio de las grandes empresas, en la minería, en las forestales, en fin. Esto va a ser tremendamente difícil porque son guardias privados, por decirlo de alguna manera, pagados por el Estado de Chile. Ahora, Carabineros se ha planteado, ¿verdad?, desde el gobierno de Gabriel Boric una serie de posibilidades para refundar, para remodelar parte de su estructura o derechamente eliminarla y hacer otra. Pero esta es la cara visible de la policía o de la seguridad, ¿verdad?, yéndonos más bien a tu pregunta. Pero la cara invisible, aquella que siempre cuesta ver en los estados, tiene que ver con la inteligencia, ¿verdad?, con esta inteligencia que también en Chile ha estado al servicio de las grandes empresas.
de las transnacionales. Lo hemos visto en otros países, ¿verdad? Crímenes respecto de dirigentes sociales, dirigentes que protegen el agua, el medio ambiente, en fin, acá en Chile eso también lo hemos tenido, y la inteligencia que se supone que debe entender, buscar los responsables de este tipo de crímenes no lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Persigue periodistas, persigue dirigentes sociales. Las empresas, como tú bien lo decías en la primera pregunta, van a estar presionando a este gobierno, y probablemente las transnacionales y todo aquello que funciona en torno al sistema de libre mercado no va a querer perder estos privilegios donde tiene una policía y tiene todo un sistema de seguridad que se ha dedicado a perseguir al pueblo, ¿verdad?, que combate el extractivismo, la privatización de los recursos naturales. Paola, te propongo hacer una primera pausa. En solo minutos volvemos con el análisis. Esto es Justo en la Diana. Un gabinete alejado de las élites, más inclusivo y progresista, es el que acompaña al nuevo presidente chileno Gabriel Boric desde su toma de posesión el pasado 11 de marzo. Entre los 24 ministros que recientemente llegaron al Palacio de la Moneda para ayudar al mandatario de la nación andina a combatir la crisis económica, el descontento popular y las otras urgencias causantes de las revueltas populares de 2019, destacan la bióloga y nieta del expresidente Salvador Allende, Maya Fernández, como ministra de Defensa, así como Antonia Orellana, al frente del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quien de la mano de la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, marcarán parte de la impronta feminista en el nuevo gobierno. Entre las 14 mujeres que integran el gabinete, también destaca la ministra de Interior Isquia Siches, quien es, por cierto, la primera dama en la historia de Chile en ocupar tan importante cargo gubernamental. Estoy esperanzada por el futuro de nuestro país, por eso me sumé a esta campaña, di un paso al frente y hoy día también lo hago asumiendo una cartera quizá no todavía conquistada por mujeres, pero lo hago con la plena convicción de que vamos a trabajar incansablemente porque Chile sea un mejor país. De conjunto con ellas, el círculo más cercano al presidente Boric se completará con Giorgio Jackson en la Secretaría de la Presidencia y Mario Marcel en Hacienda, en cuyas manos están también los designios de un Chile golpeado por la pandemia y a las puertas de jugarse la democracia en el referendo constitucional previsto para este 2022. Regresamos con el análisis. Paola, ¿cómo se refleja el escenario de fuerzas políticas en el Congreso? ¿Podrían ser una limitante para implementar algunos de sus programas de gobierno? Bueno, probablemente este es uno de los temas realmente complejos para el presidente Gabriel Boric, porque el Parlamento, el Congreso, no le es favorable en las fuerzas políticas totales, porque además hemos visto con el pasar de los días como fuerzas que son de centro derecha, qué sé yo, la Democracia Cristiana, por ejemplo, que no da señales claras totalmente de apoyar el gobierno del presidente Gabriel Boric, sobre todo, ¿verdad?, en políticas que pudieran tocar los intereses de las transnacionales. No es completamente favorable el escenario legislativo para el presidente Gabriel Boric, sin embargo, tampoco esto debe convertirse en una excusa para no tomar medidas concretas que sí pueden hacerse desde el Ejecutivo, que él sí puede hacer como presidente. Y ahí esto también ha sido un juego político histórico en la democracia chilena luego de la dictadura de Augusto Pinochet, que es echarle la culpa al Parlamento que tenemos en contra, a los parlamentarios que no aprueban, que no apoyan las gestiones de gobierno. Pero esto ha sido, por ejemplo, una gran excusa durante la presidencia de Ricardo Lagos, un socialista, ¿verdad?, que fue el que termina de poner la firma en la Constitución de Augusto Pinochet en reformas que se hacen y que lo que hicieron fue amarrar el sistema neoliberal. Y ahí no tenía nada que ver si el Parlamento estaba a favor o no, es decir, hay poder en el Ejecutivo para tomar medidas que las y los chilenos están pidiendo hace muchísimo rato. Y no puede ser posible que esta excusa de que el Congreso lo tenemos en contra o no totalmente a favor sirva para amparar esta frialdad o esta tibieza en medidas urgentes, sociales y de aproximación, por ejemplo, a la migración, ¿verdad? Este trato que dio el presidente Sebastián Piñera a la migración, muy parecido a lo que hizo Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Con deportaciones de migrantes, por supuesto, de países pobres y no de países acomodados. Estas son materias que el Ejecutivo puede resolver sin tanto recurrir al Congreso. Así es que lo que tú dices es así, el Congreso no es totalmente favorable al gobierno, pero tampoco puede convertirse en una excusa para que el gobierno no haga o no aborde los temas más urgentes.
Ya para finalizar, el proceso constituyente que se está desarrollando marcará el comienzo de un nuevo periodo en Chile. ¿Cómo se dibuja el escenario de cara a este plebiscito? Bueno, Diana, la verdad es que sí me atrevo a decir que es hoy el tema más polémico y bueno, y lamento, la verdad es que no te he dado muy buenas noticias en general, pero es que lo que está ocurriendo con la Convención Constitucional es altamente preocupante. Me voy a tomar unos segundos para explicarle a la audiencia que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente, no es un órgano soberano, no viene desde la voluntad popular. En el marco del estallido social de octubre del 2019, la clase política el 15 de noviembre hace un acuerdo por la paz. El pueblo seguía protestando afuera, pero ellos se encierran y hacen este acuerdo por la paz. ¿En qué consiste? Entre otras cosas, y sin duda lo más importante, en hacer un proyecto de ley que todos los sectores políticos iban a aprobar. ¿Para qué? Para reformular la Constitución de Augusto Pinochet y permitir en un artículo transitorio, temporal, la realización de un plebiscito para ver si la gente quería o no hacer una nueva Constitución. Porque en Chile ni siquiera teníamos derecho a hacer plebiscitos. Entonces se hace este acuerdo por la paz el 15 de noviembre del 2019 y efectivamente se promulga una ley en diciembre del 2019 en la que se habilita la realización de un plebiscito y se norma cómo se va a hacer una convención constitucional para que personas electas, de la misma forma en la que se eligen los diputados, puedan redactar esta nueva constitución. Son 155 integrantes, renunció uno, son 154 que están haciendo la redacción de este texto que va a ser una propuesta de la nueva Carta Magna. Y este ha sido un gran problema, porque hemos ido conociendo algunos de los artículos que se están discutiendo y que se están aprobando para el texto, y el rechazo de los sectores, por supuesto, de ultraderecha es cotidiano. Todos los días tenemos conocimiento de fuertes rechazos de parte de los sectores de derecha que están dentro de la convención y que están afuera, problematizando, ¿verdad?, el desarrollo de este texto. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo es que hay sectores, incluso socialistas, que se están oponiendo a artículos, ¿verdad?, que se están redactando en esta propuesta de texto y que están diciendo que si esto sigue así, es probable que ellos también llamen, o por lo menos un sector, por ejemplo la democracia cristiana, llame a rechazar en el plebiscito de salida. Es decir, cuando nos hagan esta propuesta de texto, las chilenas y los chilenos vamos a decidir si lo queremos o no. Entonces el riesgo de que esta Carta Magna que se propone al pueblo sea rechazada hoy es real. ¿Y esto qué significa, Diana? Significa que si rechazamos esta nueva constitución que nos propone la Convención, vamos a estar validando indirectamente la Constitución de Augusto Pinochet con todas las reformas neoliberales que se hicieron en los gobiernos posteriores y particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos. Es una encrucijada muy dolorosa para el pueblo de Chile. Además, ha habido una suerte de sabotaje comunicacional donde ha sido muy difícil que la población se entere realmente qué es lo que está pasando. Esto se va a desarrollar a partir de junio. Vamos a entrar en esta campaña para ir conociendo ya el texto que se nos propone como nueva Carta Magna, y la verdad es que todo puede pasar. Muchas gracias, Paola, por estar junto a nosotros en esta emisión. Bueno, me despido, te mando un gran abrazo a ti, a toda la audiencia y a esa querida isla de la que tanto aprendí en muchos viajes con ese pueblo valeroso del que tenemos muchísimo que aprender. Sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil, que enfrentaremos crisis externas e internas, que cometeremos errores y que esos errores los deberemos enmendar con humildad, escuchando siempre a quienes piensan distinto y apoyándonos en el pueblo de Chile. Quiero decirles que vamos a vivir tiempos desafiantes y tremendamente complejos. Necesitamos una constitución que nos una, que sintamos como propia. Una constitución que, a diferencia de la que fue impuesta a sangre, fuego y fraude
por la dictadura nazca en democracia, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas. Una constitución que sea para el presente y para el futuro. Una constitución que sea para todos y no para unos pocos. Chilenas y chilenos, mi sueño es que cuando terminemos nuestro mandato, y hablo en plural, porque esto no es algo individual, esto no se trata de mí, esto se trata del mandato que el pueblo nos diera a este proyecto colectivo. Cuando terminemos este mandato, podamos mirar a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestras vecinas, a nuestros abuelos, y sintamos que hay un país que nos protege, que nos acoge, que nos cuida, que garantiza derechos y retribuye con justicia el aporte y el sacrificio que cada uno de ustedes, de los habitantes de nuestra patria, hacen para el desarrollo de nuestra sociedad. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! Hoy estamos aquí, pero venimos de las movilizaciones, venimos lentos, pero vamos lejos. Esas fueron las palabras del presidente de Chile al mirar a la multitud que lo recibió en el Palacio de la Moneda. Lograr un país más digno y justo es su meta. Esperemos que pueda lograrlo. Será el tiempo y los propios chilenos quienes midan su gestión. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, sigan nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.